Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a todos los que estáis en la sala, también a las personas que están siguiéndolo por el espacio interestelar que decimos. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí esta tarde de patio, donde podemos hacer otras múltiples cosas, donde también se está celebrando el Día de San Isidro en Madrid, que gracias a que se celebra San Isidro tenemos a la ponente, a la que la estoy explotando bastante hoy. Bueno, tenemos con nosotros hoy a Marta Pedraja. Es verdad que en la newsletter aparecía que esta conferencia la iba a dar yo, pero yo no. Yo no, porque ella es muchísimo mejor para darla, ¿no? Tiene una agenda muy complicada y debido a a la complejidad de su agenda, no dije, bueno, pues venga, vamos para adelante, la doy yo y si me dice que sí, pues ya cambiamos. Ya todo el mundo sabía que la dabas tú, ¿eh? Desde hace mucho tiempo. En el momento en que me dijiste que la dabas tú, cambiamos, pero en la newsletter aparecía que la iba a impartir yo, ¿no? Si yo estoy convencida de la importancia de la Agenda 2030, gracias a ella, y si estoy convencida de la importancia de la cumbre que se va a celebrar de financiación al desarrollo y todo lo que sé, es también gracias a ella. ¿Y quién es Marta Pedraja? Es doctora en economía, hizo la tesis doctoral con Amartya Sen, no con Amartya Sen, no con Adela Cortina, pero sobre el pensamiento de Amartya Sen y trabaja en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Es la subdirectora general de Multilateral, del Ministerio de la Dirección General de Políticas de Desarrollo. Lleva todo el tema también de acción exterior y está continuamente viajando en representación de España en los distintos organismos internacionales. Y nos va a hablar hoy de la cuarta conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo que se va a celebrar de aquí a unos días en Sevilla. Yo creo que es una conferencia lo suficientemente importante, tenemos la suerte, y ella nos lo va a hacer ver, la suerte de que esto se celebre en España, la posibilidad de que esto se celebre en España para tenerlo como más cerca, ¿no? Y comprender, pero nos ayudará a comprender varias cosas. Por una parte, la importancia de los organismos internacionales en un momento tan difícil como estamos viviendo de tanta polarización. Por otro lado, nos ayudará a conocer la importancia de la Agenda 2030, de la que ya hemos tenido alguna conferencia, pero que vamos a seguir abordando pues, la importancia de ella. Y luego un tema que es clave para nosotros como Iglesia, que es uno de los puntos que se va a abordar en esta conferencia de financiación del desarrollo, y es cómo financiar la lucha contra la pobreza y el desarrollo en muchos países empobrecidos y cómo todo eso ha generado una deuda que ahora mismo es insostenible. Y, por último, el papel que como Iglesia, que somos, que estamos aquí en el espacio cultural y estamos somos un movimiento de Iglesia de laicos y ella también, pues queríamos también que la Iglesia española y la Iglesia sevillana se comprometiera en tener un papel y una voz, ¿no? Entonces, en ese marco, bueno, al final hablará de lo que hicimos hace 3 meses, 2 meses, dos meses, en marzo en Sevilla, en la Universidad Loyola, que, bueno, pues conseguimos trabajar conferencia episcopal, la diócesis de Sevilla y la Universidad de Loyola para que se hiciera una declaración que ahora se va a presentar también y la estamos viendo también toda la diócesis de Sevilla en la iglesia de Sevilla para que durante la cumbre, bueno, pues la ciudadanía de la ciudad pues, y también yo creo que todos los andaluces, sobre todo los andaluces creyentes, reclamemos esa condonación de la deuda en el marco de un año que es el año del jubileo, ¿no? Y que el Papa Francisco quería que en el marco de esta cumbre y en el marco del jubileo se pudiera condonar la deuda. Entonces, sin más, yo te dejo a ti y tú lo explicas tú. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias a Mariluz por la invitación, a todas vosotras y a todos vosotros por asistir. Espero hacer un tema que es muy complejo y a veces es como muy árido, ¿no? Financiación, pero hacerlo lo más amable posible para que también un poco todos podamos comprender qué es esto, por qué es tan importante a nivel internacional y la suerte que tenemos de que se celebra en España y en Sevilla, ¿no? También explicaré por qué es en España, cómo se decidió eso, o sea, van a ser, bueno, pues un poco todo lo que es el proceso, ya que tengo pues la suerte de poder participar
pues también luego pues me gusta mucho explicarlo, contarlo y así todo el mundo que se involucre, cada uno desde su posición. Entonces el objetivo es pues, explicar, describir un poco todo lo que es y luego todas las preguntas que surjan, todas. O sea, aquí si las sabemos las respondemos y todo lo todas las dudas que puedan ser como lo pasó. Vale, entonces la cuarta conferencia es la cuarta porque ha habido tres anteriores, evidentemente. Entonces, ¿esto qué es? Todos sabemos, o habéis ya, porque Marilu lo ha explicado muchas veces, ¿no? La Agenda 2030 es la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que viene después de la Agenda de los Objetivos del Milenio. Desde el año 2000 todos los países en Naciones Unidas, 193 países, se ponen de acuerdo para tener los mismos objetivos de desarrollo, que eso canaliza la ayuda al desarrollo, la coordina y a todo el mundo como por las mismas vías del tren, ¿no? Nos ponemos una ruta común, luego unos pueden ir en nave, otros en cercanías, cada uno lleva su velocidad, sus prioridades, pero la ruta es la misma. Entonces, esos objetivos del milenio fueron de 2000 al 2015. En 2015 se revisa esa agenda y de un proceso muy participativo y muy complejo surge la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la que tenemos ahora, ¿no? Que son como los fines del desarrollo. ¿Qué queremos? Pues luchar contra la pobreza, acabar con la pobreza, acabar con el hambre, acabar con las desigualdades, una educación de calidad, salud para todos, bueno, que es uno de esos objetivos. Entonces, todo eso es como el que, hacia dónde vamos. Entonces, ¿y con qué financiamos eso? Esta es la agenda de con qué lo financiamos. Y es la agenda de los medios. Entonces esto se empezó a negociar en 2002 en la cumbre de Monterrey, que fue la primera conferencia de financiación para el desarrollo. Surge el consenso de Monterrey, se revisa en Doha en 2008 y en Addis Abeba en 2015. Entonces, la siguiente conferencia es en Sevilla en 2025. ¿Vale? Ese es el lugar de Sevilla en toda esta agenda. Y entonces es la agenda de los medios, que al final es casi tan importante como los fines, es decir, porque tú puedes tener muchos sueños y muchas finalidades, pero necesitas cómo lo vas a hacer, ¿no? ¿Con qué? Bueno, pues ahí es donde se negocia esto que viene, como digo, de Monterrey. Es decir, va a ser una agenda también muy coherente que se va revisando cada vez que hay una gran conferencia internacional, que además es muy bonito porque en este sentido coge el nombre de la ciudad. Es Monterrey 2002, es Addis Abeba y ya para siempre va a ser Sevilla, ¿no? La agenda de Sevilla. ¿Y qué es lo que se negocia? ¿Qué es lo que se habla? Bueno, pues la Agenda 2030, vuelvo porque está muy relacionado, ¿no? Esos objetivos de desarrollo sostenible, esa Agenda 2030. La Agenda de Desarrollo Sostenible tiene cuatro partes, porque todos oímos hablar de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero no solamente están los ODS, están la declaración política, los ODS, los medios de implementación y luego el sistema de seguimiento, cómo se vigila si se cumple o no. Bueno, pues esos medios de implementación es lo que vincula directamente con la agenda de financiación. Y esa agenda de financiación es muy completa, porque todos trabajamos en desarrollo, sabemos lo que es la ayuda oficial al desarrollo, los objetivos del 0,7, pero eso es una parte, es un capítulo de 7. Hay 7 como maneras de movilizar recursos para el desarrollo, que son los recursos públicos nacionales, que es la agenda de fiscalidad. Luego voy a ir uno por uno, un poquito explicando lo que hay dentro de cada uno de esos capítulos. Pero quiero ver que la foto es muy completa, ¿no? Se habla de temas fiscales, se habla de financiación privada, que el sector privado tiene que invertir en desarrollo, el internacional y el nacional, la cooperación internacional para el desarrollo, que es la ayuda oficial al desarrollo, básicamente, el comercio como motor del desarrollo, la deuda, la gobernanza del sistema, que es la arquitectura financiera internacional del sistema de desarrollo, y luego temas de conocimiento, tecnología e innovación. Entonces, esa es como la estructura principal que se ha ido manteniendo a lo largo de todas las conferencias. Luego, además, tenemos en el contexto internacional la Agenda de París de cambio climático, las COP, eso es como otro proceso distinto, pero al final todos estamos en el mismo planeta, en el mismo mundo y todos somos seres humanos con unos límites de la naturaleza y pues, la casa común, ¿no? Como decía el Papa Francisco, es la misma casa para todos. Entonces, la agenda de cambio climático también nos interesa mucho. Y necesitamos ver todo el panorama de desarrollo, de cambio climático, de todos los pilares del desarrollo. Y bueno, todo esto además
son como, esto es como un contexto internacional, algunas cosas ya las he ido diciendo, ¿no? Pero además en un contexto, en un año 2025 que está siendo, los últimos años están siendo complicados y ahora pues todavía más, ¿no? Todos vemos las noticias y vemos que el contexto internacional es pues, es muy complejo y muy turbulento, están pasando muchas cosas. Entonces, en medio de esas pandemia, conflictos, crisis políticas, luchas comerciales, etcétera, pues hay una gran crisis también de confianza en el sistema. Es decir, Naciones Unidas está en crisis, la Unión Europea está en crisis, muchas personas lo cuestionan, ¿no? ¿Pero para qué sirve Naciones Unidas? Hay una guerra y no lo resuelven. ¿Para qué sirve la Unión Europea? Si hay una guerra comercial y no... Claro, entonces eso afecta mucho porque al final los problemas globales requieren soluciones globales. Entonces, tenemos que creer en las instituciones internacionales. Esas son las que tenemos y tenemos que fortalecerlas y no debilitarlas. Entonces, es necesario también pues, reforzar esta conferencia. Es una conferencia internacional que viene en un momento difícil, pero es una oportunidad también muy histórica de reforzar precisamente ese acuerdo, esos consensos internacionales que son posibles, que muchas veces se han dado también en contextos muy complicados y se pueden llegar a acuerdos internacionales para afrontar problemas globales. Entonces, esa confianza, falta de confianza está ahí y es una de las cosas que también pues, afectan a todo esto. Más los datos de pobreza, ya lo tenéis ahí, sigue existiendo pobreza extrema, sigue existiendo desigualdad, sigue existiendo hambre en aumento, además es que está en aumento, inseguridad alimentaria. Luego hablaré ya más concreto de la crisis de deuda, porque es tan importante ahora afrontar también ese tema de la crisis de deuda de muchos países, porque los gobiernos tienen que pagar muchas veces más intereses del poco presupuesto que tienen. Eres un país muy pobre y altamente endeudado y lo poco que tienes lo tienes que destinar a pagar los intereses de la deuda o pedir otro préstamo para pagar el anterior, con lo cual la bola se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Entonces hay un momento, que es el actual, el de que para algunos países es insostenible. Entonces eso también es una cosa que hay que tener en cuenta para este debate, más los temas de cambio climático. Y luego a lo mejor habéis oído, y esto lo digo rápido, pero porque habéis oído, por ejemplo, la importancia de Estados Unidos en el sistema de desarrollo. Estados Unidos ha cerrado la Agencia de Cooperación para el Desarrollo, así como de un día para otro, ¿no? Un lunes dice el viernes, todo cerrado. O Estados Unidos se retira de muchas agencias de Naciones Unidas. Bueno, ese es un problema enorme. ¿Por qué? Porque lo que aporta Estados Unidos al sistema de desarrollo es mucho, es muchísimo. Es decir, la ayuda oficial al desarrollo de Estados Unidos son 65.000 millones de dólares. La ayuda de todo el mundo son 200.000 millones. ¿Vale? 65.000 son de Estados Unidos. Que se retire hace un roto muy grande. Además, porque se retira así, como de hoy para mañana. Entonces, claro, el golpe al sistema de desarrollo es muy duro, ¿no? Después de Estados Unidos, el segundo país que más da es Alemania, son 39.000. España damos 4.000 millones de ayuda al desarrollo, que a mucha gente le parece muchísimo, y dice, pero mira dónde estamos, ¿no? Al final, si no es nada. Entonces, bueno, para que veamos un poco el contexto del que es muy complicado, ¿no? La Unión Europea, en su conjunto, todos los Estados miembros, 28 Estados miembros más la Comisión, sí que suman más que Estados Unidos, pero claro, son 28 países y la Comisión. Entonces, también hay muchos países de la Unión Europea que están ahora recortando la ayuda. Entonces, bueno, eso también afecta, ¿no? Y, bueno, y en ese contexto, pues tenemos la conferencia de financiación. Luego entraré un poquito más al detalle en temas de deuda, pero para que tengamos ya también ese contexto, ¿no? Es decir, la primera columna, ese gráfico es de un informe del Banco Mundial y la columna que está más hacia este lado es la crisis de deuda, que si muchos nos recordamos de los años 80 del siglo pasado, ¿no? Cuando hablábamos de la década perdida, bueno, pues era esos los niveles de deuda de esa crisis de deuda, ¿no? La segunda columna, la que está en el medio, esa sombra gris, es la crisis del 2008, que esa la recordamos muy bien, la crisis del 2008, la crisis financiera, y la de ahora, la columna más alta, esa sombra más alta, es la del COVID después de la pandemia, ¿vale? La crisis de endeudamiento ahora es enorme. Eso es un poco gráficamente y los datos que hay abajo, ¿no? Es decir, uno de cada 5 países en desarrollo gasta más del 20% de sus ingresos en el servicio de la deuda.
el informe que tengo aquí, por ejemplo, de una organización también de la UNCTAD, de Naciones Unidas, la de 3.300 millones de personas viven en países donde sus gobiernos gastan más en pagar esos intereses de la deuda que lo que pueden invertir en salud o en educación. Claro, los datos son alarmantes, ¿no? Hay una crisis muy grande. Esto, como digo, unido al contexto internacional difícil, conflictos, guerras comerciales, recorte de la ayuda, todo lo que tenemos. Y en todo esto, pues viene la Conferencia de Naciones Unidas de Financiación, que se empieza a plantear y a programar como hace 2 años, incluso más. Y claro, nadie imaginaba que en 2025 íbamos a tener un poco el contexto que tenemos en la actualidad, ¿no? Pero surge, bueno, como he dicho antes, la conferencia anterior es de 2015, es decir, habían pasado ya muchos años. Y había que hacer una conferencia de revisión que estaba prevista para 2020, con la pandemia se aplaza y en 2022 empiezan ya a decir, "Bueno, hace falta hacer esta conferencia de revisión, actualizar la agenda de financiación y dónde puede ser la conferencia. Pues tocaba, porque hay cierto turno en Naciones Unidas de que estas conferencias van cambiando de regiones en el mundo y le tocaba a la Unión Europea. País de la Unión Europea tenía que ser el país anfitrión de la conferencia. Entonces, esta agenda es muy de los países del sur, es como su agenda. Entonces decían, no, no, la Unión Europea no queremos que sea quien organiza esto porque no confiamos en los países de la Unión Europea, no queremos a la Unión Europea, porque entonces era muy difícil ver dónde podía ser la conferencia. Y hubo un momento en esos debates de Naciones Unidas donde pues alguien dijo, en la Unión Europea no, pero si es España sí. Entonces ya pum, se encienden todas las bombillas. Bueno, hay una posibilidad de que pueda ser en un país que es un país que pone de acuerdo a todo el mundo. Entonces, porque es un país que dialoga, es un país que tiende puentes, es un país que nos impone, somos un país modesto en el sentido de que no somos Alemania, no somos Estados Unidos, entonces es un país pues, muy normal en ese sentido, que nos ven como muy amables. Estábamos en ese momento presidiendo el Consejo de la Unión Europea en el 2023 y se estaba haciendo las cosas muy bien. Entonces, como que gustaba el estilo de España de cómo se hacían las cosas internacionales. Y entonces se presenta la propuesta a presidencia del gobierno, que estos temas internacionales los pillan al vuelo, para eso son muy listos, y dijeron, sí, 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 queremos ser el país anfitrión, ¿no? Entonces, bueno, se propone, España propone como candidata de país anfitrión, también lo quería México, por ejemplo, porque venía de Monterrey. Bueno, y Reino Unido lo quería, dijeron todos que ni hablar, que allí no. Bueno, pues al final el país que llegaba a todos al acuerdo era en España. Entonces se propone España a finales del 23 y ya a principios del 24 se empieza a organizar. Entonces esto se organiza montando como una oficina, un buró, que se llama, una oficina donde hay países representantes de todas las regiones, porque al final la conferencia no es de España, es en España, pero la conferencia es de Naciones Unidas. Entonces la organizan los países de Naciones Unidas con sus representantes y en ese buró pues se nombra a 2 países, uno del norte y uno del sur, para que sean los presidentes del proceso, que son Portugal y Burundi. Se nombra a 4 países que son los cofacilitadores de la negociación, que son México, Noruega, Zambia y Nepal, siempre del norte y del sur. Del norte y del sur siempre está todo muy equilibrado, ¿no? España como país anfitrión, participamos de ese buró, y luego el Departamento de Estudios Económicos de Naciones Unidas que hace como de secretariado, que son al final los que hacen los papeles, escriben, siguiendo un poco las instrucciones, etcétera. Entonces se monta seguro como el comité organizador del proceso y luego una serie de comités preparatorios. Hay 4 comités preparatorios para la conferencia que se celebran desde el verano del 2024, el primero en Addis Abeba, precisamente un poco recuperando la anterior conferencia. El segundo en diciembre, fue en Nueva York, el tercero en febrero y el cuarto que se ha sido hace poquito también en Nueva York. Entonces, esos van preparando el camino a Sevilla. Luego hay otras reuniones internacionales que ahora todo lo que es en los debates de Naciones Unidas, todo mira a Sevilla. No vas a ningún sitio donde no se nombre la conferencia de Sevilla. Y si no se nombre, ya está España ahí diciendo, tienes que nombrarlo.
Entonces, todas las reuniones del Banco Mundial, del Fondo Monetario, todo está preparándose para la conferencia de Sevilla. Si es muy deprisa, me paráis, ¿eh? ¿Y qué es lo que se hace? Pues se negocia un documento de acuerdo. Ese documento, que es el que pone ahí como first draft, el primer borrador, es lo que tenemos ahora, un borrador, porque todavía no hay acuerdo. Son como 30 páginas, 60 párrafos, donde está todo lleno de medidas económicas, financieras, de reformas, de compromisos que van a adoptar los países para financiar el desarrollo, la lucha contra la pobreza, las desigualdades, la educación, la salud, toda esa agenda de fines que decíamos, pues el acuerdo para financiarlo. Y eso se estructura y se organiza en lo que os decía, que no se ve mucho, en los capítulos de fiscalidad, financiación privada, comercio, ayuda oficial al desarrollo. Y esta agenda además es como muy coherente. Como digo, viene de Monterrey en 2002, donde se acuerda ese consenso de Monterrey y se ha ido manteniendo la estructura del acuerdo a lo largo de las distintas conferencias, porque está todo. Al final uno dice, es que está todo. No puede haber una política económica internacional que no esté recogido en alguna de estas acciones. Entonces, lo que hace Sevilla es recoger también todo lo que se ha hecho antes y actualizarlo y ver si hacen falta cosas nuevas. Evidentemente hay cosas nuevas que van a entrar ahora, que son, por ejemplo, los temas de inteligencia artificial, digitalización, la economía digital, y cosas muy complejas que eso, por ejemplo, antes no se hablaba y ahora sí. Y bueno, pues esto es un poco la estructura, que ahora voy a ir un poquito más al detalle para que veamos lo que se va a ir negociando. O sea, al final de Sevilla salen varias cosas. Sale el documento de acuerdo de todos, o sea, tiene que ser, además, siempre en Naciones Unidas estos acuerdos han sido por consenso, 193 países se ponen de acuerdo para que haya ese consenso. Y luego, bueno, luego diré algunas cosas más que también se van a aprobar, ¿no? Como una plataforma de acciones, etcétera. Pero lo principal es el documento de acuerdo. Y, y ese documento de acuerdo, digo, viene de la estructura de las conferencias anteriores. Entonces, lo primero de todo es un capítulo general, global, donde está como el marco de desarrollo. Es decir, no es una agenda de fines del desarrollo, que es la Agenda 2030, pero sí se recuerda que es una agenda de lucha contra la pobreza, contra las desigualdades, que se construye sobre los derechos humanos, que respeta la soberanía nacional, que promueve la transparencia, la rendición de cuentas, el Estado de Derecho. Es decir, todo eso es como el marco de trabajo. Eso lo primero. Aquí se respeta la soberanía de los países, son responsables de su propio desarrollo, son responsables también de luchar contra la corrupción, de ser más transparentes, se respetan los derechos humanos. Claro, luego uno dice, pues hay muchos detalles, ¿no? Pero ese es el acuerdo de marco global donde se escribe todo, ¿no? Y ahí hay muchos temas importantes de lucha contra las desigualdades, de la pobreza, de la protección social, se habla de educación, de salud, de empleo, como haciendo ese panorama de los fines. Y luego llegamos a los capítulos de acción, que es donde están toda esa batería de medidas, compromisos, políticas, recursos, etcétera, ¿no? Entonces, por ver un poco algunos de los principales debates. El primer capítulo, los recursos públicos nacionales. ¿Qué es eso? Pues los temas fiscales, pagar impuestos. Igual que nosotros pagamos impuestos y luego tenemos servicios públicos de mejor calidad, de peor calidad. En España los tenemos fantásticos. Cuando viajas un poco, dejas de quejarte, porque en España hay cosas que funcionan muy bien. Y eso gracias también a que pagamos impuestos. Es decir, la campaña de Hacienda somos todos, que somos partidarios, al ministerio nos reímos, pero pues hay que hacerla en todo el mundo, realmente convencer a los ciudadanos de los países en desarrollo que es bueno pagar impuestos. Claro, esto, decirlo en España, la gente medio sonríe, pero dices en Nigeria y es como, ahí nadie paga impuestos. Es decir, el que se escapa de pagarlos, pues es casi un héroe, ¿no? Bueno, pues eso hay que luchar contra eso. Primero, porque los países en desarrollo tienen que recaudar bien sus impuestos, que tienen muchos, pues, una presión fiscal muy bajita. Si la media de la OCDE, no sé, creo que es el 30%, pues en Nigeria es que es el 8%. Claro, recaudas muy poco, no tienes presupuesto, ¿qué vas a financiar, no?
Entonces, y eso se hace mucha asistencia técnica, muchos proyectos de desarrollo que hacen, por ejemplo, nuestro Ministerio de Hacienda, el Instituto de Estudios Fiscales, pues hacen programas de capacitar, de enseñar a funcionarios de Hacienda de otros países a que sepan pues, diseñar bien sus impuestos, qué tipo de economía tienen, qué tipo de presión fiscal tienen que tener, cómo hacer los impuestos progresivos. Bueno, todo eso, claro, un proyecto de desarrollo lo normal es que sea poner un pozo de agua o una cooperativa. Eso es eso es muy visible, ¿no? Se ve bien lo que es hacer un programa de capacitación fiscal. Es como más feo, pero es que es tan necesario también. Claro, para que realmente no solamente capacitar a los gobiernos para que sepan gestionar su sistema fiscal, hacer campañas de educación fiscal para que los ciudadanos sean conscientes de que es bueno pagar impuestos y luego también esos gobiernos pues que sepan que gestionar bien ese presupuesto, es decir, que realmente estén destinados a programas de protección social, de educación, de salud, es decir, que también recaudar más y gastar mejor. Ese es uno de los objetivos de esta parte de la agenda, ¿no? Luego, además, esa es la parte como nacional de los impuestos, pero luego hay un tema importantísimo, importantísimo que es la cooperación fiscal internacional. ¿Qué es eso? Pues, por ejemplo, que las multinacionales paguen impuestos donde sacan la riqueza, ¿vale? Eso parece obvio, pues nadie paga. ¿Por qué? Porque son multinacionales, porque tienen unos sistemas contables complejísimos y al final, para no pagar, que juegan en el límite de lo legal, pero se saben mover muy bien y al final llevan su riqueza a un paraíso fiscal y nadie sabe dónde está el dinero ni nadie paga nada. Bueno, pues eso está aquí. Eso, contra eso hay que luchar. Y eso es muy difícil. Porque es muy fácil decir a los países en desarrollo tienes que ser más transparente y menos corrupto, pero hay que decir a los desarrollados, tienes multinacionales, tienes paraísos fiscales, tienes que empezar a eliminarlos. Ya no nos ponemos de acuerdo. Bueno, pues esa promoción de la transparencia internacional es fundamental. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está negociando? Y eso va a salir en la conferencia de Sevilla y yo creo que es de las cosas que van a salir bien. Pues se está negociando una convención fiscal en Naciones Unidas. ¿Y qué significa eso? Pues que hasta ahora los temas fiscales internacionales se debaten y se acuerdan en el marco de la OCDE. ¿La OCDE qué es? Pues un organismo que está en París, en Francia, donde solo participan 30 países, que son pues, los del sur, dicen el Club de los Ricos, y, y donde se ponen de acuerdo desde hace 50 años para establecer las normas de fiscalidad internacional. Claro, los países del sur ya se han cansado, han dicho, ya está bien de que los países ricos nos digan cómo tenemos que actuar sin nosotros participar de las decisiones. Entonces, se está haciendo un trabajo muy grande para que esas decisiones no se tomen en ese marco de OCDE de 30 países, sino que se tomen en el marco de Naciones Unidas, donde están todos. Ese paso de uno a otro es esa convención fiscal de Naciones Unidas. Llevan como 10 años en Addis Abeba, en la anterior conferencia no salió, en 2015 no se consiguió aprobar eso, entre otras cosas porque la Unión Europea lo bloqueó y Estados Unidos también y muchos países. Y 10 años de trabajo después se logra. Ahora está aprobada en la Asamblea General de la ONU, ya existe, están trabajando en ello, con unos protocolos, unos términos de referencia, etcétera, y ahora pues se va a poner ya como en valor en esta conferencia de Sevilla que los temas fiscales se van a trabajar en ese nuevo marco donde están todos. Claro, al final, ¿cuáles son las soluciones? Que se coordinen, que trabajen juntos, ¿sabes? La experiencia la tiene esa OCDE, ¿no? Donde van ya, son expertísimos en estos temas, bueno, pues entonces vamos a coordinar bien unos con otros y tampoco se va a perder todo lo que se está trabajando, sino realmente que haya una buena coordinación, pero se tomen decisiones en un marco más democrático donde están todos los países representados. Entonces, esa convención fiscal es una de las cosas que va a salir bien en esto de la conferencia de Sevilla, ¿no? Eso de recursos públicos. El siguiente capítulo, financiación privada. Es decir, fiscalidad, bueno, pues ahora que son recursos públicos, ahora recursos privados. Los recursos privados que es que las empresas inviertan, porque al final que hay que crear empleo, hay que crear riqueza. ¿Cómo se desarrollan los países? Pues teniendo empleo, teniendo comercio, teniendo cooperativas, teniendo, bueno, pues
una economía que deja de ser como informal a formal y un poco ese paso a un primer escalón de desarrollo. Entonces hace falta inversión, hace falta empresas, hace falta... Y entonces lo que, claro, cuando es financiación privada es muy difícil meterse a opinar, porque es como, oye, yo con mi dinero nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, hago lo que quiero, puedo hacer una empresa lucrativa porque yo quiero ganar mucho dinero o puedo hacer una empresa social porque lo que quiero es generar un impacto social en la comunidad. Cada uno es libre de tomar su decisión y eso se respeta. Pero sí se puede crear un entorno favorable a que las decisiones empresariales tengan impacto en desarrollo. ¿Vale? Y eso es un poco lo que se trabaja también en esto, que tanto la inversión internacional como la inversión nacional encuentre tenga instrumentos financieros posibles, porque hacer una inversión en España, a lo mejor dices, jo, es muy complicado, pues imagínate hacerla en Senegal o hacerla en Burkina Faso, es muy complicado. Entonces, bueno, pues facilitar también esos entornos favorables, esos instrumentos financieros que son necesarios, seguros que son necesarios. ¿Por qué pedir un crédito bueno, en Somalia es que es imposible pedir un crédito, pero en un país muy complicado? En el Congo es muchísimo más costoso que pedirlo pues, en Francia. Evidentemente no es lo mismo el riesgo de un país que de otro. Bueno, pues tiene que haber también sistemas de asegurar que si tú inviertes en un país en desarrollo y la cosa sale mal, pues es decir, la compensación está como garantizada por... O sea, que puede haber una manera de incentivar ese impacto en desarrollo de las inversiones. Más luego, por ejemplo, un tema que también se trabaja mucho aquí y que es muy recurrente es el de las remesas. Es decir, todos conocemos inmigrantes, tenemos amigos, tenemos familia que mandan, pues lo que ganan, lo mandan a su país de origen. Y eso totalmente respetable. Nadie puede decirle a un inmigrante dónde tiene que invertir su dinero. Si lo quieren invertir en una casa o en comprar la lavadora, en un coche o en el máster de tu hijo, cada uno es muy libre de invertir donde quiera. Lo que sí se puede hacer es que el coste de enviar la remesa sea lo más bajo posible. Actualmente el coste de las remesas está en más del 5%. Llevamos muchos años en acuerdos internacionales de este estilo, estableciendo que tenemos que bajarlo al 3%. Y yo muchas veces me pregunto, si nosotros mandamos un Bizum y nos resulta gratis, ¿por qué todavía tienen que pagar el 3 y están pagando además el 5? ¿No? Es decir, hay tecnología suficiente para garantizar que tú puedes enviar dinero a otro país o a tu familia sin que te cueste dinero el envío. Y entonces llega más, porque se lo quedan los intermediarios. Pues eso también se trabaja aquí, ¿no? Bajar ese coste de enviar las remesas. Otro capítulo. La cooperación internacional para el desarrollo. Esto sí que es la ayuda oficial al desarrollo, la de toda la vida, la del 07. Y ¿qué se vuelve a plantear en este acuerdo de Sevilla? Pues que los países reafirmen su compromiso con llegar al 0,7 de ayuda al desarrollo. Problema, que llevamos 40, 50 años, ¿cuánto llevamos diciéndolo? Décadas y no se cumple. Claro, los países del sur, pues es lo típico. O sea, ¿qué vienes aquí, norte, a decirme a mí cómo me tengo que desarrollar cuando tú me has prometido que vas a dedicar ayuda al desarrollo desde hace 40 años y no lo cumples, ¿no? Es como otra vez y bueno, pues sí, otra vez hay que seguir insistiendo en que es necesario aumentar la ayuda al desarrollo al 0,7. España actualmente estamos en el 0,25. Hemos llegado alguna vez al 0,30, alguna vez hemos llegado al 0,40, pero más de ahí no hemos subido nunca. Ahora, por ley, que se aprobó la nueva ley de cooperación en 2023, se estableció por ley que España tenía que llegar al 0,7 en 2030. Ya veremos dónde está cada uno, pero bueno. Luego siempre hay coletillas de según disponibilidad presupuestaria, que eso es lo que Hacienda se agarra para, Para no dar, ¿no? siempre para justificar. Entonces, bueno, pero el compromiso está ahí, ¿no? Y es pues, un compromiso casi histórico, moral, ¿no? De aumentar la ayuda al desarrollo. No solamente es la ayuda al desarrollo, también ahora, por ejemplo, hay mucha cooperación sur-sur, cooperación triangular. Eso se está movilizando muchísimo y es muy positivo porque hay muchos países del sur que ahora mismo son potencias económicas, Brasil, México. Pues, por ejemplo, un proyecto de cooperación de Brasil con Mozambique es cooperación sur-sur, porque lo están haciendo. Si lo hacen Brasil con Mozambique con ayuda de la Comisión Europea, pues es cooperación triangular.
¿vale? Entonces esas modalidades nuevas de cooperación se están trabajando mucho y bueno, pues también entran un poco en este marco, ¿no? Luego porque se trabaja mucho la agenda de eficacia del desarrollo, que la agenda de eficacia es súper importante porque es como lo que decía antes, ¿no? Los fines del desarrollo, el qué queremos hacer, la financiación, con qué lo vamos a hacer y la agenda de eficacia es cómo lo vamos a hacer. Pues lo vamos a hacer respetando unas normas internacionales que nos hemos dado entre todos de cómo se tiene que hacer la cooperación para el desarrollo, que es dialogando con el país que lo va a recibir, es decir, sus prioridades son lo primero. Entonces, el país que recibe la ayuda al desarrollo establece sus prioridades en diálogo con el donante para llegar a un acuerdo en que se va a destinar la ayuda al desarrollo, siendo transparentes, rindiendo cuentas, es decir, hay unos principios de la agenda de eficacia que también se tienen que cumplir y fortalecer. Eso también está acordado internacionalmente. El comercio, siguiente capítulo, es recordar fiscalidad, financiación privada, ayuda oficial al desarrollo, comercio. El comercio todos decíamos, el comercio es un capítulo tranquilo, aquí no va a pasar nada con el comercio, es el capítulo más fácil de la agenda. ¡Pum! Saltó toda la guerra comercial a partir de enero. Y es como, Dios mío, lo que nos faltaba, ¿no? Todo el tema de aranceles, todo eso, claro, que eso no se puede hacer, así como lo hace Trump, ¿no? De decir, hoy subo al 40%, hoy bajo al 25%, es como, o sea, no, hay normas internacionales que nos hemos dado entre todos que se respetan. Entonces, el tema del comercio ahora mismo es muy complicado. Menos mal que luego dijo que le ponían pausa y ya por lo menos esperemos que cuando vuelva a salir el debate ya tenga mejores datos e información de que el comercio sin aranceles, etcétera, favorece a todos. No entrar en una guerra comercial porque todos salimos perdiendo, todos. Entonces, temas de comercio está el tema de respetar las reglas de la Organización Mundial de Comercio, fortalecer las capacidades comerciales también de los países en desarrollo. Los acuerdos comerciales son súper difíciles de negociar, tienen una de detalles. Bueno, pues claro, tú estás negociando, eres Estados Unidos y negocias con, no sé, con Nicaragua o con Mali o con Bolivia un acuerdo comercial y pues que tu equipo de negociación le da mil vueltas a la contraparte. Entonces hay que fortalecer las capacidades comerciales para que sea justo, ¿no? Para todos. Entonces, fortalecer esas capacidades de comercio. Luego los temas de la economía digital, esto pasa también con lo de los impuestos, ¿no? Es decir, la economía digital, ¿dónde paga impuestos? Donde tiene la sede, donde tiene la riqueza, donde tiene el qué. Si nadie está como en la nube, ¿no? ¿Dónde paga impuestos la nube? Y mueve tantísimos millones. Bueno, pues en comercio igual, ¿no? El comercio digital, ¿dónde paga impuestos? Bueno, pues todo eso también está en esta agenda. Y deuda. Que la deuda y el sistema financiero internacional. Pero el tema de deuda, que era también un poco la parte principal de esta charla, ¿no? ¿Qué pasa con la deuda? Ya os he dicho antes que hay una crisis de endeudamiento muy grande, que viene de hace muchísimas décadas, es decir, no es de ahora, es como cuando tú te compras, o sea, tú te endeudas para comprarte una casa. Bueno, pues muchos países se endeudan no para comprarse una casa, sino para pagar la deuda que tenían los de antes. Los de antes ya se endeudaron para pagar la de los de antes. Entonces es una bola que va aumentando porque tienes que pedir un préstamo para pagar el anterior, con lo cual siempre estás endeudado, eternamente endeudado. Cuando además viene una pandemia o tienes un huracán o tienes una sequía y tu país es realmente muy pobre, pues realmente no puedes sacar adelante ni lo que debes de dinero, ni puedes abastecer a tu población. Probablemente además eres un gobierno inestable o tienes una guerra civil. Es decir, el panorama es tremendo, ¿no? En estos países. Entonces, este tema es fundamental en esta conferencia de Sevilla. Hay que llegar a buenos acuerdos y se puede hacer, porque muchas veces técnicamente se puede hacer. Es cuestión de voluntad política. Y ahí es donde decía Mariluz, lo decía muy bien, ¿no? Por ejemplo, un liderazgo, pues como el que del Papa Francisco, el político se nos ha muerto casi en la víspera, ¿no? de la conferencia de Sevilla, pero bueno, el Papa León también puede tomar este tema. No lo hemos oído, aún no le ha dado tiempo a hablar de esto, pero seguro que también hereda lo que se estaba trabajando, ¿no? Porque el Vaticano estaba trabajando muchísimo en este tema.
así como a lo mejor en temas de comercio no se mete o en temas de fiscalidad, etcétera, en temas de deuda lo tiene súper claro, ¿no? Porque la doctrina social de la Iglesia históricamente ha trabajado el tema de la economía, el tema de la dignidad de la persona en el trabajo, etcétera, y los años de jubileo, desde toda la historia casi del pueblo de Israel, eran años de perdón de las deudas. Entonces, todas las fiestas judías era el año de perdón de las deudas, ¿no? Y si os acordáis del jubileo del 2000, hubo una campaña enorme de Juan Pablo II que era deuda, de condonación de la deuda externa. Bueno, pues este año, jubileo 2025, y justo es el año que hay una conferencia internacional donde está este tema, y justo lo tenemos en España. Entonces, la Iglesia española se tiene que posicionar y tiene que liderar, yo creo que moralmente también, este tema, ¿no? Y hacer buenas posiciones y buenas declaraciones. Cáritas lo está haciendo a nivel internacional de manera una campaña muy grande, pero hace falta que en estos momentos, ¿no? Donde hay todo el sistema internacional está reunido, o sea, viene todo Naciones Unidas, viene todo el Banco Mundial, el Fondo Monetario, todos los países, va a estar todo el mundo en Sevilla, 4 días hablando de esto. Pues es muy importante que haya liderazgos morales, como puede ser el de la Iglesia, que promuevan un acuerdo, ¿no? Y entonces el tema de deuda, el contexto que tenemos es esa crisis de endeudamiento, y luego hay muchos mecanismos que se están trabajando. Nosotros, no sé, condonación de la deuda, la cancelación de la deuda. Se puede cancelar una parte de la deuda, se puede renegociar una parte de la deuda, se puede ampliar los plazos, se pueden hacer muchas cosas. Y hay instrumentos que funcionan, y eso se está hablando en el marco de sostenibilidad de la deuda. La deuda tiene que ser sostenible. No puede ser, y eso lo tenemos en la Declaración de Sevilla, en la larga, unas citas de la doctrina social de la Iglesia, donde Juan Pablo II dice que las deudas tienen que ser pagadas, es decir, también hay que ser responsable. Pero llega un momento en que si pagar la deuda te lleva a situaciones de indignidad humana, tiene que ser perdonada, ¿no? Tiene que haber un mecanismo que pueda permitir que eso se cancele. Y eso es un poco lo que se está viendo ahora, ¿no? Que hay una situación para muchos países que es totalmente insostenible. Entonces, renegociar la deuda, ese marco de sostenibilidad de la deuda. Porque si la deuda es de un país con otro, es decir, si yo soy Bolivia y le debo a España, pues es fácil entre nosotros negociar. Pero si yo soy Bolivia y le debo a una empresa, porque España ha vendido la deuda a una empresa y ya se apañará la empresa con Bolivia, pues ahí es más difícil, porque las empresas no negocian en estos sistemas internacionales. Y si mi deuda la tiene China, pues apague y vámonos, un poco negocia en esos acuerdos internacionales. Entonces hay que conseguir que la deuda privada entre en el sistema, que los países que no quieren negociar entren en el sistema, y eso se está haciendo mucho, para que eso suceda. Y entonces, programas que funcionan muy bien es, por ejemplo, las cláusulas de suspensión de deuda. Y eso lo hace nuestro Ministerio de Economía. Ha acordado y lo tiene por ley y se está más ahora promoviendo para que muchos países lo hagan. Se puede suspender la deuda por 3 motivos. Por una crisis climática, por un desastre natural, el huracán, la sequía, la La dana. inundación, la dana, se puede suspender deuda por crisis climática, por salud, por una pandemia, por una crisis de salud o por inseguridad alimentaria. Entonces, automáticamente se puede suspender deuda. Y no solo para los países de renta baja, que es más o menos lo que siempre se acuerda, los países muy pobres, sino también para los países de renta media. Eso es súper importante, porque en muchos países de renta media, son, pues lo que os decía, Nigeria, por ejemplo, es país de renta media. En casi todos los latinoamericanos menos Haití son países de renta media. Entonces, todas las islas del Caribe son incluso renta media alta, cuando les vienen unos huracanes que les destrozan el sistema que tienen. Sí, así bebo agua. Pero poder decir como 65 mil millones de dinero de Reino Unido. Entonces, había muchos 65 mil De millones. eso es de la ayuda oficial al desarrollo. Desarrollo. Entonces, o sea, ¿cuáles son como los recursos que son factibles de usar o podrían ser factibles de usar para perdonar esta deuda a los países que la necesitan?
y meter a las empresas privadas para que entren en este marco. ¿Cómo se podría hacer? O sea, para que esas empresas, para que los países no tengan que dar el 20% de su dinero a pagar la deuda y, y nosotros, es que claro, yo no sé, a veces soy un poco ignorante en tema de dinero, no sé cuánto supone un 20% ni un 0,7% que lo había acordado España. Tal, entonces a lo mejor puede ser una solución que nos esté encima de la mesa o esto es un poco tal, el hecho de que cada país miembro a los países con tanta deuda se le congelen o se le permanente para que paguen X años un impuesto, igual que todos los miembros. No sé si sería factible para así seguir teniendo dinero en desarrollo y sostenibilidad. Claro, lo que se está negociando precisamente es un poco eso, es decir, qué marco internacional nos damos para que esto sea posible, porque tiene que ser un marco de sostenibilidad de la deuda. O sea, la deuda está bien, endeudarse está, todos nos endeudamos para comprarte una casa, para pagarte unos estudios, entonces, endeudarse es normal para salir adelante. No. ¿No? Vamos a ver, es que estamos Oye, hablando de una cifra. pero, Sí, bueno, pero digo también para que vean, entender es bueno de que endeudarse, bueno sí, endeudarse es pero cuando normal. estamos viendo Bueno, pero acordaros de la claro. gráfica, ¿eh? La gráfica que cuando estalla la deuda en los años 80, si no vuelvo para atrás con la gráfica, la veamos un momento. Esta. Esto fue la crisis del 80, recordar la crisis del petróleo y justo después, eso que se llama la década perdida, y ahí lo que tenía abajo es la deuda que tenían entonces los países, y ya pareció una barbaridad. Entonces, imaginar ahora, en este momento que estamos, lo que supone esa deuda. ¿Eso qué significa? Que a lo mejor se endeudaron en estos años y todos estos años lo que ha ido creciendo, el capital de la deuda era esto. Lo que ha ido aumentando es los intereses de la deuda porque no lo han ido pagando. Pues O claro, para pagar esos intereses tienes que pedir otro otro préstamo, te préstamo, vas entonces va endeudando. aumentando, aumentando. Es una bola que al final no produce, no está produciendo nada. Ya está, Claro. perdona. Entonces, lo que se está negociando es que todo eso sea posible, es decir, que haya un marco común para todos donde negocian Y, los y, países, el sector privado, es decir, que realmente estén todos en el mismo marco, todos juntos, y ahí se pueda negociar. ¿Y con qué condiciones, qué programas se hacen a cada país para renegociar a lo mejor sus tiempos o poner una pausa de deuda? Con la pandemia hubo 2 años de pausa de deuda. Lo que pasa es que cuando pasó para los países más pobres, para que pudieran, imagínate, si encima tienes que pagar intereses cuando tienes la economía totalmente parada, hubo un parón una suspensión de deuda. Lo que pasa es que en 2022 se volvió a activar y están todos endeudadísimos, mucho peor que antes, ¿no? Entonces, hay que hacer algo. Y se renegocia la deuda. Y hay unos programas que son los canjes de deuda, que eso, por ejemplo, funciona muy bien, ¿no? Y eso se hace mucho también, que es tú me debes dinero y no me lo vas a pagar a mí. Lo que me debes lo vas a invertir en desarrollo en tu país y vamos a negociar juntos en qué proyecto, de salud, de educación o de seguridad alimentaria. Entonces es muy bueno. Muchas veces a través de quién, incluso de un organismo internacional que va a ser el intermediario. El Programa Mundial de Alimentos hace muchos programas de canje de deuda por alimentos. Eso es muy bueno, eso funciona muy bien, ¿no? Entonces, posibilidades hay muchas, hay muchos instrumentos. Y aún así, hay muchos países que no pueden salir adelante. Es decir, llega un momento en que se puede perdonar, que cancelen la deuda o una parte de la deuda. Entonces, bueno, es un poco esa reivindicación que, por ejemplo, el Papa Francisco lo lideraba mucho, ¿no? Que hubiera realmente un año de jubileo, porque al final tú eres Estados Unidos, y, o sea, que Somalia te deba 5.000 millones, a ti no te supone nada. Ya ellos es la vida, ¿no? O España. España a nosotros nos da muchísimo dinero muchos países y España le debe a otros. Es decir, al final, bueno, pues eso hay que verlo todo como en el mismo marco. Y este es el momento en el que todos se juntan para ver esto a la vez. Que no es que se junten en Sevilla, o sea, ahí es como donde se pone en escena un poco todo, llevan años trabajándolo, se sientan a negociar todos los meses, es decir, es un trabajo muy técnico que luego los políticos pues se ponen ahí y hacen la foto, ¿no? Si hay un buen acuerdo, van a venir todos a hacerse la foto y bueno, se puede lograr, ¿no? Porque a veces estas conferencias también cuentan mucho pues que la sociedad civil está en la puerta, habrá manifestaciones en Sevilla, lo vamos a ver, ¿no? Cómo están pidiendo, y este tema va a salir mucho, el de la deuda. Va a haber mucho movimiento
de la sociedad civil pidiendo que se cancele deuda, que haya programas de deuda. Y entonces eso es muy bueno, ¿no? Porque los tienes en la puerta, tanta gente pidiendo esto, pues hay que dar una respuesta también a eso. Y entonces, bueno, yo creo que es una oportunidad histórica la que hay para trabajar este tema. ¿Qué más ibas a decir algo? No, que me gustaría que os quedaseis con la cifra de 3.200 millones de personas que viven en países altamente endeudados. Somos 8.000 millones en el mundo, es decir, es casi un tercio de la población. Uno de cada 3 personas del mundo vive en un país que está Altamente. altamente endeudado. Y eso significa que del poco presupuesto que tiene, la mayor parte del presupuesto lo tiene que dedicar a pagar la deuda y por lo tanto no está dedicándolo a educación ni a salud. Educación básica, educación nada, salud nada, o sea, poquísimo. Y nada. De lo poco que tienes lo tienes que dedicar a Pagar pagar. esto. Entonces, bueno, pues eso es una de las grandes reivindicaciones de esta conferencia. Pero recordar que además es los temas fiscales, los temas de comercio, la financiación privada, o sea, es muy complicado, muy complicado. Pues todo viene a Sevilla. Y luego, además, hay que reformar el sistema internacional porque no funciona. Es decir, es un sistema que se creó después de la Segunda Guerra Mundial y el mundo ha cambiado mucho. El mundo ha cambiado mucho. Entonces tienen que hacerse unas normas internacionales que sean más coherentes con la situación actual. Entonces, esa reforma del sistema internacional también está sobre la mesa. Entonces, hay que reformar el Banco Mundial, el Fondo Monetario. Todo el mundo critica a Naciones Unidas, pero Naciones Unidas es lo que funciona mejor. O sea, imaginaros cómo funciona lo demás. Cuando, porque, por ejemplo, Naciones Unidas es un país, un voto. Es decir, un país cuenta como los demás. Es decir, España cuenta pues como Francia, como Burkina Faso, como Senegal, como Estados Unidos. Todos los países cuentan igual. Una pequeña isla del Pacífico es país, tiene un voto. El Fondo Monetario y el Banco Mundial no funcionan así. Ahí funcionan pues como un banco. Tanto pagas, tanto vales. Entonces hay un sistema de cuotas donde los países más necesitados no pintan nada, o sea, no tienen representación, no tienen voz, no tienen voto y todas las decisiones que se toman les afectan directamente. Pues eso es lo que está también sobre la mesa, tiene que cambiar. La reforma del sistema internacional está en uno de los capítulos principales de lo que hay en esta agenda de Sevilla, ¿no? Para que sea más representativo, para que sea más inclusivo, para que haya más mujeres en los puestos directivos, eso también se trabaja mucho, porque es un mundo muy, muy, muy de hombres, porque lo ha sido históricamente temas de financiación, y hay mujeres que están preparadísimas, pero no porque sean mujeres, sino porque están preparadas, entonces también que tengan puestos de responsabilidad en todas estas agencias internacionales, ¿no? Luego hay un tema de derechos especiales de giro que no nos vamos a meter porque es muy complicado, pero bueno, es un instrumento como de sacar dinerillo del Fondo Monetario, que bueno, pues hay un fondo de reserva que se ha puesto en marcha, que se puso con la pandemia, se ha visto que funciona muy bien, que tiene gran impacto y ayuda para el desarrollo y se está promoviendo que se pueda utilizar más, ¿no? Que realmente sea un recurso que se puede utilizar más para financiar el desarrollo. Bueno, pues todo eso era como la agenda de lo que se negocia, ¿vale? A todo eso, que son, como todo al final quedan 60 páginas, en 30 páginas con 60 párrafos con todas esas medidas, ¿no? Que se acuerdan y eso tiene que estar negociado y todos los países tienen que estar de acuerdo, que es complicado. Entonces, ¿cómo se trabaja en España? En España tenemos dos cosas. Por un lado, somos el país que organiza la conferencia, es decir, Sevilla, el pabellón, el FIBES, todo tiene que estar preparado para acoger como una Asamblea General de la ONU en Sevilla. Y luego, además, España es un país que negocia, tiene voz propia, que negocia dentro de la Unión Europea para opinar de todos estos temas. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se coordina, por ejemplo, un grupo de trabajo con los otros ministerios. El Ministerio de Economía, todos estos temas, como ves, son económicos, de comercio, de Hacienda, son de otros ministerios, todos juntos de acuerdo para qué va a decir España en la negociación de aquí, la negociación de allá, ser coherentes con lo que se está haciendo en uno y en otros. Entonces, eso se coordina desde la Dirección General, que estoy yo. Hay una embajadora especial para coordinar este tema, con ayuda, evidentemente, de los otros ministerios, de la Oficina de Economía de Moncloa, de la Oficina Internacional. Está todo el mundo muy pendiente
muy pendientes, todo el mundo me refiero a los que trabajan estos temas, de lo que se está negociando, de todos los detalles, ¿no? Para que salga el mejor acuerdo posible. Luego, además, con la academia, con las universidades, pues han encargado distintos informes para que todas las universidades, para que haya un aporte de los que saben de estos temas, pero no están en la administración, sino que tienen como más libertad de pensamiento, ¿no? Y pueden proponer cosas. Entonces, bueno, se encargó al Real Instituto Elcano que coordinara un grupo de expertos de muchas universidades de España y para que aportaran en los distintos capítulos una serie de propuestas como sus principales ideas para la posición española. España a la vez participó, ha financiado un comité de expertos a nivel internacional, que sea independiente, que sea autónomo, pero que pueda hacer propuestas también, en este caso a Naciones Unidas, para que también a nivel académico puedan escuchar y puedan tener en cuenta esas propuestas. Luego trabajamos en el Consejo de Cooperación con la sociedad civil, porque la sociedad civil y las ONGs también están muy preparadas en estos temas. Y entonces, bueno, pues hay algunas ONGs, poquitas, pero muy buenas, que llevan muchos años trabajando por la fiscalidad, la lucha contra la corrupción, la transparencia o la deuda, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen mucho que decir, también facilitar esos procesos de participación para que la sociedad civil pues lo pueda proponer. Y luego las comunidades autónomas, los ayuntamientos, etcétera, pues porque nos interesa que toda esta agenda al final ¿quién la pone en marcha? Es que al final la pone todo tu ayuntamiento, ¿no? A lo mejor la deuda no porque es un tema nacional, pero los temas fiscales, los temas de empresa, los temas de riqueza, son al final las pequeñas comunidades, ciudades, las que proponen, las que mueven el desarrollo y pasa en España y pasa en el resto de países, ¿no? Entonces la agenda de localización, que es llevar esto al territorio, también se promueve mucho. Entonces todo eso se coordina para que pueda haber una posición española única en la conferencia de financiación. Ya termino. Este es el comité de expertos que decía a nivel internacional, que ha hecho sus propuestas. Y le voy a contar ya al final, ¿no? La logística, es decir, ¿cómo se organiza esto? ¿Qué se hace? Pues me he dicho antes, ¿no? Se hace bueno, son 4 días de lo que es la conferencia, del 30 de junio al 3 de julio. El 30 de junio es la organización, que es cuando la inauguración, vendrá, pues eso, presidente del gobierno, Casa Real, el secretario general de la ONU, presidente del Banco Mundial, todo el mundo en Sevilla, para esta inauguración. Y entonces va a haber ese plenario, el plenario es pues como la Asamblea General de la ONU, es decir, se da la inauguración, donde en ese momento, ese buró que os conté al principio, que presiden Portugal y Burundi, está México, Noruega, eso desaparece cuando empieza la conferencia. El primer día de la conferencia pasa a España. ¿Vale? Hasta ahora ha sido una conferencia de Naciones Unidas y a partir del 30 de junio es una conferencia que preside España. Entonces, el presidente de la conferencia será el presidente del gobierno y si hay que seguir negociando porque el acuerdo porque no se ha cerrado, centrémonos, porque el acuerdo no se ha cerrado, que es muy probable. Marta, y hay mucha gente No pasa detrás, no te nada. preocupes. No pasa nada. No, hay mucha gente muy buena trabajándolo, ¿eh? Entonces, a ver, lo más importante que quiero que comprendamos ahora es que el acuerdo, o sea, tienen que ponerse todos los países de acuerdo para que ese documento de 30 páginas estén todos de acuerdo. Y eso es muy difícil, ¿eh? Porque hay que ponerse de acuerdo los de las multinacionales, los de la deuda, los de tal. Bueno, pues eso tienen que ponerse de acuerdo. Si lo hacen antes de la conferencia, mejor, porque ya está el acuerdo y la conferencia es la puesta en escena. Todos nos hacemos la foto y qué guapos somos. Y qué solidarios. Como no va a ser así, porque el contexto es muy complicado, el documento llegará sin acuerdo y empieza la conferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que se hace una habitación aparte, además así como esta, no muy grande, para que además esté así como intenso, y los negociadores se reunirán permanentemente. Claro, los equipos grandes van renovando al que negocia, los que son pequeños, pues se agota el negociador. Al final, bueno, ahí por ejemplo se negocia la Unión Europea en conjunto, es decir, no negocian todos los países, negocia la Comisión Europea, representa a todos.
El G77 reúne a 135 países, negocian juntos. O sea, al final son los grandes grupos, pero claro, choca de lleno, el G77 con la Unión Europea, con Estados Unidos, que no sabemos aún qué va a hacer, que puede decir que se levanta de la mesa y no quiere saber nada. No lo ha dicho todavía, no lo ha dicho, pero todo es posible. Estamos preparados para cualquier cosa. Entonces, ese comité de negociación puede pasar dos cosas. Pasa a España, es el que lo tiene que negociar, el que lo tiene que coordinar. Y España puede decir que lo cofacilita, puede ser el ministro de Asuntos Exteriores, puede ser el ministro de Economía, o puede decir que los que lo han estado negociando hasta ahora, que son México, Noruega, pues que lo sigan negociando, porque conocen el tema, entonces probablemente puede que suceda eso, pero ya lo veremos. Y estarán 3 días negociando, además de madrugada, porque les encanta negociar hasta la noche, hasta que llegará un momento en que el documento se acuerda, ¿no? Entonces, mientras tanto, pues está el plenario donde van todos los jefes de Estado. Hasta ahora hay confirmados como 50 jefes de Estado y de gobierno que vienen. Será casi país por país, ¿no? A ver quién viene, quién representa. Otros son ministros. Entonces, bueno, pues por orden de protocolo estarán dando como su discurso donde ellos pues, establecen sus prioridades, sus políticas, sus compromisos, etcétera. Entonces, mientras tanto, hay 6 mesas redondas donde serán grandes paneles, donde ahí participan en una mesa redonda, por ejemplo, sobre deuda, sobre fiscalidad. Pues entonces habrá representantes de organismo internacional, de países, de academia, de sociedad civil, ¿no? Se hace una gran mesa redonda donde primero debaten los panelistas y luego se abre a los participantes. Ahí la Universidad de Loyola va a participar con su declaración ya veremos si les dan el micrófono. Bueno, entonces hay mesas redondas. Luego, los side events, que son eventos paralelos, que puede haber como 200. Es decir, son 4 días, pues hay como 3 momentos del día que se pueden hacer, donde, por ejemplo, pues en España quiere hacer un evento paralelo sobre la lucha contra el hambre y la pobreza. Pues lo organiza con Brasil y con la FAO, y con tal. Bueno, pues se propone ese evento paralelo, de hecho eso ya se ha propuesto, porque ya se acabó el plazo para proponerlos. Y entonces hay pues, una serie de eventos, otros los organizará una ONG, otros pueden ser de pues, las cláusulas de suspensión de deuda, no sé, puede haber eventos. Como son temas muy complicados, al final lo que se está tratando es de hacer eventos en los que la gente pueda comprender la importancia que esto tiene para nuestra vida, porque es lo que decía al principio, es decir, al final son problemas globales que nos van a afectar a todos. Es decir, que haya desigualdad en el mundo nos afecta. Te guste o no, nos afecta. Que haya cambio climático en el mundo nos afecta. Entonces, que haya conflictos muchas veces son por injusticias globales históricas. Entonces, los problemas globales, como digo, requieren soluciones globales. Y este pues, es un marco ahora mismo el más inmediato que es esta conferencia. Ahí no se lee nada. Luego, a la vez que está la conferencia, 30 de junio, 3 de julio, hay un foro de sociedad civil. Ese es el fin de semana anterior, el 28 y el 29 de junio. Todas las organizaciones de la sociedad civil que van a venir a Sevilla, que son muchísimas, y además son de las que son muy reivindicativas, pues celebran como una gran feria de la sociedad civil, donde va a haber muchísimos eventos, conferencias, conciertos, todo lo que es las peticiones de la sociedad civil. Si tenéis gente en Sevilla, tenéis casa, aprovechar, porque eso es abierto a todo el mundo. No hay que estar registrado, no necesitas un pase ni ir con pasaporte. Y puedes participar de todo lo que va a haber del Foro de Sociedad Civil el fin de semana anterior. De hecho, con el Arzobispado de Sevilla, esto a título totalmente personal, en el Ministerio me matan, pues Eso no grabado. No me escucha nadie. A título personal, que quede claro, estamos organizando, por ejemplo, un evento para explicar a toda la ciudadanía de Sevilla la importancia que tiene la doctrina social de la Iglesia en este debate, para que se pueda comprender bien lo que se está trabajando, los temas de deuda, cómo se trabajan también desde Santa Sede, y luego, por ejemplo, también una vigilia de oración. Habrá ONGs que montan un concierto. Pues las ONGs católicas pues se reúnen no solamente para hablar de los pobres, vamos a rezar con los pobres. Entonces, bueno, un poco también una vigilia de oración que inspire a los líderes internacionales para que tomen buenas decisiones. Entonces, bueno, pues están haciendo muchas cosas. Entonces, si estáis por Sevilla o tenéis la oportunidad, pues yo os recomiendo que no lo perdáis, porque estas conferencias que vengan a España es muy difícil. Entonces,
tenemos la oportunidad de este año tener esta, pues hay que aprovechar. Si tienes una empresa, pues hay un foro de empresas, ¿vale? Esta conferencia es muy de empresas, entonces también tienen un foro de 4 días donde se van a reunir las empresas para compartir pues, experiencias, movilizar para el desarrollo. Todo esto tiene todo con el objetivo de impacto en desarrollo. No es para que ganen dinero, es para que tenga impacto en desarrollo. Y luego el Sevilla Platform for Action, que en inglés las siglas son SPA. El SPA nos gusta mucho a todos porque nos imaginamos el 4 de julio yendo al SPA. Bueno, pues la Sevilla Platform for Action es la plataforma de acción de Sevilla, que se va a acordar también, donde muchas acciones que no se van a conseguir acordar entre 193 países, pero a lo mejor hay 50 países que quieren llegar a un acuerdo en un tema concreto, pues aquí se va a proponer eso. Son coaliciones de países y de organismos internacionales que se ponen de acuerdo para un tema, para movilizar un recurso para el desarrollo, para hacer un tipo de inversiones en desarrollo, para lo que sea, para movilizar las cláusulas de suspensión de deuda. Pues va a haber mucha plataforma de acción, muchas acciones aquí de esas pequeñas coaliciones de países para poder llegar a acuerdos mucho más ambiciosos, ¿no? Porque el acuerdo de todos va a ser muy complicado, pero pequeños acuerdos quizá sí que se pueden sacar. Esta es la jornada que hicimos el 11 de marzo en la Universidad de Loyola de Sevilla, precisamente para ir preparando la posición de la Iglesia en este tema, ¿no? Fue muy bonita porque permitió pues, tener un debate muy, muy rico y bueno, pues con el arzobispo de Sevilla, el cardenal Turson, que se conectó desde Roma, poco para ir viendo que a la Iglesia no le pille esto de sorpresa, sino que además es que tiene mucha tradición en estos temas, tiene mucho que decir. Ese es el acuerdo que se llegó. Esto es es inglés, pero no pasa nada, que todos somos bilingües. Y bueno, era un evento que hubo en abril en la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, donde se trabajó también en Santa Sede todo este tema de esta conferencia, ¿no? Yo tuve la suerte de poder participar y de explicar más o menos lo que explicaba aquí. Y bueno, cogí una cita del Papa Francisco, donde realmente él habla de la economía tiene que estar al servicio de las personas. Y para que esto ocurra, es necesario que el sistema financiero no oprima, sino que sirva, que esté al servicio de las personas y no al revés. Entonces, pues esto era la conferencia de financiación. Esto es lo que va a pasar en Sevilla a partir del mes que viene y pues que participéis y muchas gracias.